al representante también de la bancada del Partido Socialista, diputado Raúl Saldívar. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Ha terminado el mes de septiembre hace muy pocos días, mes en que, entre otras cosas, aparte de lo histórico que nos rememora, o nos remonta, mejor dicho, a recordar la independencia, también surgen lo que denominamos aires de chilenidad. Y cuando hablamos de chilenidad, por cierto, no hablamos de un carácter homogéneo, sino que estamos hablando de una diversidad que va mucho más allá de lo que corrientemente hemos formado como arquetipo de lo que denominamos el chileno típico. En consecuencia, presidente, quiero poner énfasis en que nos reconocemos como una sociedad absolutamente diversa, no homogénea. En segundo lugar, bueno, además con vínculos y con relaciones en todos los movimientos que se han generado en América desde periodos inmemoriales, muy previos a la conquista. Recordemos que nuestros mapuches se han desplazado y han tenido movimientos desde Centroamérica hasta poblar esta zona de la cordillera de los Andes, de tal manera que hay, digamos, un movimiento ancestral que le fue dando forma a una diversidad muy rica de las razas y culturas que poblaron América desde tiempos inmemoriales. La Constitución política que nos rige establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta es una visión que no siempre responde a la realidad. Es una visión que muchas veces no está palpable en los hechos. Y sobre esto tenemos cientos de casos donde los juristas en sus libelos ponen esta cita jurídica para poder fundamentar asuntos que en la realidad cuesta demostrar. Y eso evidentemente tiene que ver con que este imperativo de igualdad esconde detrás de sí muchas veces una exclusión histórica hacia quienes han habitado este territorio por milenios. Los pueblos originarios siempre han sido invisibilizados. Hay un proceso violento y sangriento que incluso llevó a la extinción a algunos pueblos. Por lo tanto, los pueblos originarios de esta parte del mundo, al igual que en toda América, han sufrido vejámenes tremendos por quienes supuestamente traían desarrollo a estas salvajes tierras, como se solía decir por parte de muchos cronistas. Me refiero a los europeos especialmente, tras haber cometido los peores crímenes que hoy se erigen como autoridades en cuanto a moral y civismo. Ejemplos de estos crímenes abundan. De igual forma se habla, por ejemplo, de los orígenes del totalitarismo en una magistral obra, que no solo hubo asesinatos en masa por criterios raciales en Alemania, sino también existieron las matanzas administrativas en África. Además, en nuestro continente se vivió el exterminio de la población originaria en la isla de Cuba. Y acá en nuestro país, el proceso llamado de pacificación de la Araucanía, utilizando este eufemismo para esconder aquel proceso violento llevado a cabo por el Estado de Chile. Señor presidente, con esto quiero introducir un poco el tema de la relevancia del proceso del cual somos parte, en la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, que ojalá, y así espero y creo que va a ser así, recogerá la mirada indígena y para que esto nos ayude al escenario actual, en el que el capitalismo a nivel global tiene al mundo al borde del colapso y al respecto debemos mirar a los pueblos. Hace mucho han tenido una relación distinta con nuestro planeta, no una mera fuente de recursos a explotar, sino una relación simbiótica de pertenencia, algo que debemos valorar y muchas veces imitar. Que hoy nos encontramos reconociendo y aceptando a los pueblos originarios no es una casualidad, sino que responde claramente al contexto en el que nos encontramos, ya que históricamente los indígenas habían sido discriminados, evidenciando así un aire de supremacía racial, falso por cierto, primero por los españoles y luego por los resabios que dejó esta ideología en nuestra población mestiza, impuesta por nuestra clase dominante a través de nuestra historia. En efecto,
Este discurso tiene múltiples expresiones y han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, Van Dijk, refiriéndose al pueblo mapuche, ha señalado que han sido tachados de guerreros valientes y bravos desde la conquista aproximadamente hasta 1840. Bandidos sanguinarios entre 1840 y 1893. Indio que se somete al paternalismo del hombre blanco desde 1920 hasta 1960. Y salvajes gentiles a los que solo les falta educación a partir del 60 en adelante. Lo anterior no hace más que evidenciar el recelo y discriminación que han sufrido nuestros pueblos. Discriminación en todo orden de cosas, incluso aspectos tan sensibles como la educación que reciben los niños de nuestro país. Así lo indicó el investigador Gregory Elacqua en el marco de la tramitación de la ley que puso fin al lucro, la selección y el copago de nuestra educación escolar, señalando que la segregación se ve acentuada en relación a los indígenas y a los no indígenas. Señor presidente, la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas como una Secretaría de Estado especializada ayudará ciertamente a un desarrollo equitativo de las comunidades indígenas en su correcta inclusión en la sociedad chilena, lo cual no solo será reconocimiento a la historia, sino que será con visión de futuro y que nos ayudará a crecer en diversidad, mirando hacia un nuevo mañana. Por todo lo señalado anteriormente, es que apoyaré con firmeza este proyecto de ley, que es una muestra de que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet avanzará hasta el último día de su gobierno para hacer de nuestro país un país más inclusivo y de todos. He dicho, presidente. Gracias. Gracias, diputado Raúl Saldívar. Continuando con el debate de la bancada, Mixto Independiente tiene la palabra. ¿Está solicitando un reemplazo o está solicitando posteriormente? La bancada ha acordado que así sea. Le ofrecemos la palabra a la diputada Yasna